hablar sobre la explicación del CPU, la memoria RAM y la placa madre. Comenzamos. ¿Qué es un CPU? Antes de la nada vamos a definir exactamente lo que es un CPU o un procesador, como bien indica en sus siglas en inglés, el Central Processing Unit, que es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware haciendo su uso distintas de operaciones aritméticas y matemáticas. Características de un procesador: tenemos la frecuencia del reloj, que es un valor que se mide en megahercios y gigahercios, y es básicamente la cantidad de potencia que alberga la CPU. El consumo energético, en el valor que muestra en vatios, y como es obvio, aquellos procesadores de gama superior serían más propensos a consumir más energía. Ante eso es importante encontrar una fuente de alimentación acorde a la potencia que tiene nuestro procesador y nuestra tarjeta gráfica. Los números de núcleos. Con el avance de la tecnología ya es posible encontrar tanto procesadores Intel como AMD que cuentan desde 2 hasta 64 núcleos. Un zócalo. El zócalo es el tipo de conector con pines o socket que debéis encontrar en nuestra placa madre. Por ejemplo, esto es donde va el procesador. Es decir, sería una cajita donde va el procesador y junto a la placa madre. Ejemplos, tenemos las últimas de Intel suelen tener un socket de LGA 1200, mientras que las AMD o con Ryzen son AM4. La memoria caché. Ahora recordar que cualquier tarea del propio ordenador hace uso de la memoria RAM. Sin embargo, a veces no es del todo suficiente y por tanto es necesario que utilice memoria caché de la propia CPU. ¿Qué es la memoria RAM y para qué sirve? En todo es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que están utilizando en este momento, Random Access Memory en inglés, y dos características que lo diferencian. Por parte tiene una enorme velocidad, y por la otra datos que solo almacenan de forma temporal. Tenemos los tipos de memoria RAM. La Static RAM, que esto se empezó a utilizarse en 1990 y que hasta el día de hoy sigue presente en algunas máquinas, por ejemplo, o puede ser en cámaras digitales, routers o impresoras, pero también es la memoria caché de los procesadores de los discos duros. La Dynamic RAM es este tipo de memoria necesita refresco periódico de los datos en su interior, porque tienen condensadores que periódicamente se van descargando, y la falta de energía significa la pérdida de datos. Y la Dynamic RAM es de tipo de memoria que funciona en sincronía con el procesador, lo que significa que espera la señal del reloj antes de responder. La placa madre, la placa madre es el corazón de un CPU y la principal placa de un circuito de impreso presente en los ordenadores que tienen los principales componentes electrónicos del sistema. Y tenemos diferentes tipos de placa madre, por ejemplo, la placa base AT, la placa base ATX, placa base LPX, la placa base BTX, placa base Pico BTX y placa base de micro ATX, y la otra que la placa base mini ITX.